de lo que son los Incoterms y de las modificaciones que han habido en los Incoterms para la versión 2020. ¿No? Como ustedes pueden visualizar en la pantalla, vamos a hablar, como les decía, del tema de Incoterms, un poco al principio para recordar qué son y para qué nos sirven, y después ya vamos a entrar más profundamente en cuáles son las variaciones que nos presentan esta nueva versión de los Incoterms 2020. Comenzaremos diciendo que los Incoterms, a diferencia de lo que muchos piensan, no se refieren a los términos comerciales internacionales en sí, sino al conjunto de reglas para su interpretación dentro de un contrato de compra y venta. Con esto queremos decir que los Incoterms no fueron creados por la Cámara de Comercio Internacional, ni la serie de organismos internacionales que hoy los regulan, sino que eran de un uso mucho anterior, ¿no? Inclusive se habla del uso de los Incoterms a partir del año 1600, 1700, que se empieza a desarrollar con más fuerza el comercio internacional marítimo sobre todo. Pero estos términos que se utilizaban fueron siendo interpretados de diferentes maneras por las diferentes vertientes o corrientes de comercio internacional, los intercambios comerciales entre Europa, Asia, Estados Unidos, la recién emergente América del Centro y América del Sur, utilizaban estos términos, pero tenían interpretaciones diferentes. Lo que un término podía significar una cosa en una de estas rutas tenía una interpretación diferente o variable en su interpretación en otras rutas. Es por ello que la Cámara de Comercio Internacional decide, en conjunto con la Organización Mundial de Comercio y otros organismos internacionales, en unificar las reglas de interpretación y determinan cómo se deben interpretar el uso de estos Incoterms. Y es así que los Incoterms, a partir del año 80, son publicados y actualizados regularmente por la Cámara Internacional de Comercio. Los Incoterms nos ayudan a prevenir malos entendidos entre compradores y vendedores en los contratos de compra y venta, pues definen claramente cuáles son las responsabilidades de ambas partes, del que compra como del que vende, ¿no? Basta la sola utilización de cualquiera de los términos que forman parte de los Incoterms para que quede claramente establecida cuáles son las responsabilidades. Pero ojo, los Incoterms no regulan totalmente el comercio internacional, sino regulan solo 4 elementos que los vamos a definir más adelante. Y el resto de los elementos que forman parte de un intercambio comercial o de un acuerdo comercial deben ser regulados por el contrato de compra-venta. Entonces es importante definir también que los Incoterms no reemplazan al contrato de compra-venta internacional, más bien le dan un marco mucho más sólido y un mejor entendimiento en su utilización a la generación del contrato de compra-venta. Para la versión de los Incoterms 2010 existían 11 Incoterms, a diferencia de los 13 que existían en la versión del año 2000, ¿no? Cada 10 años, la Cámara de Comercio Internacional revisa, junto a otros organismos internacionales, los Incoterms que se encuentran vigentes y desarrolla una nueva versión. Es así que tenemos la versión del año 80, la versión del año 90, la versión del año 2000, que contaba con 13 Incoterms, y la del 2010, que en su variación elimina 4 Incoterms, pero crea 2 nuevos, que un poco agrupaban de mejor manera las condiciones o las características de estos 4 Incoterms que fueron eliminados. ¿No? Aquí vemos un poco los antecedentes de los Incoterms, ¿no? Que se empiezan a utilizar o aparecen
como primeros antecedentes a partir del año 1812. En el año 36 se presenta una primer versión escrita de los mismos. Luego, en el año 47, se unifica el uso de los Incoterms, más no aún su interpretación, y es a partir del año 80 que ya se logra estandarizar a través de un compendio de interpretación, llamado los Incoterms, y que a partir de ese año, cada 10 años, se viene actualizando. Tenemos los Incoterms 2010, que estuvieron vigentes hasta el 31 de diciembre, los Incoterms 2010, claro, que estuvieron vigentes hasta el 31 de diciembre del 2019, y los Incoterms 2020, que entraron en vigencia a partir del 1 de enero de este año, ¿no? Es importante aquí mencionar una anécdota de que los Incoterms del año 2010 no entraron realmente en vigencia el 1 de enero del 2010, sino más bien el 1 de enero del 2011. Esto fue porque cuando se inició la revisión con los grupos de trabajo encargados de hacer esta revisión, el comercio internacional había evolucionado tanto en ese periodo de 10 años que los cambios que se eran necesarios realizar no fueron tan simples. Les comentaba hace un momento que se eliminaron 4 Incoterms. Entonces, el tiempo para poder presentar la versión de los nuevos Incoterms sobrepasó la expectativa y llegó el inicio del año 2010 y no se había terminado de hacer estas modificaciones. Es así que las modificaciones se terminan de presentar en la reunión anual de la Cámara de Comercio en agosto del año 2010, y se aprueba su utilización a partir del año 2011. Ante esta situación presentada, es que también se toma la decisión de que las revisiones serían revisiones preliminares cada 5 años de los Incoterms y una revisión final con una anticipación de por lo menos 18 meses a la entrada de vigencia de los nuevos Incoterms. En este caso, de los Incoterms 2020, se empezó a trabajar más o menos a partir de agosto del año 2018 para poder cumplir con su presentación de la versión actualizada y que entre en vigencia a partir del 1 de abril del 2020. Como les decía, los Incoterms no regulan todos los elementos que forman parte de un proceso de compra y venta internacional, pero regulan claramente 4 aspectos básicos que deben enmarcar el contrato de compra y venta. Estos aspectos son la entrega de mercaderías, es decir, si ésta se entrega de forma directa o indirecta. Una entrega directa es cuando el comprador le entrega directamente la mercancía al vendedor y que se da básicamente en una o dos condiciones de los Incoterms, y indirecta cuando la mercancía es entregada a un intermediario asignado por una de las partes. Puede ser un operador logístico, puede ser un almacén aduanero, un terminal o un transportista. Entonces interviene una tercera parte contratada por comprador o por vendedor, y esto hace que la entrega de la mercancía sea de forma indirecta. También regula la transmisión de riesgos, pues no siempre donde entregamos la mercancía como parte del Incoterm transmitimos el riesgo. Hay unos Incoterms que entregan la mercancía en un punto, pero la transferencia de riesgos se hace en otro momento. Por ejemplo, el tan comentado y conocido Incoterm CIF. Mucha gente cuando hace su importación, ¿no? Yo asesoro empresas y muchos importadores cuando me buscan, dicen, yo he hecho una compra en términos CIF, por ende, yo no tengo responsabilidad por la mercancía hasta que ésta me sea entregada en el puerto de destino. Eso no es correcto, pues en un término CIF, la transmisión del riesgo de la mercancía se hace en el puerto de origen, al igual que en un término FOB. Solo cambia el lugar de responsabilidad de entrega de la mercancía. Diferenciemos responsabilidad de entrega de mercancía con transmisión de riesgo.
El vendedor en un término CIF, si yo soy el comprador y me vende en términos CIF Callao, me va a entregar la mercancía. Su responsabilidad es entregármela en el puerto del Callao al momento de que éste ingresa a territorio nacional. Sin embargo, él me transfiere la responsabilidad al momento que le embarque en el puerto de origen. Si algo ocurriese con esta mercancía en el tránsito marítimo, la responsabilidad de la reclamación, es decir, al seguro, al transportista o a quien fuera responsable del daño, es mía como comprador o importador. Entonces hay que tener claro esto. No es lo mismo el lugar de entrega ni la transmisión de riesgos cuando hablamos de algunos términos o algunos de estos Incoterms. También regula la distribución del gasto. Esto quiere decir, y hay que tener claro, que no quiere decir que una de las partes pague más o pague menos. El costo de que una mercancía salga del lugar de fabricación, del punto de venta, y llegue al lugar de destino o punto de recepción de la carga por el comprador, es lo que se conoce como logística de distribución internacional, la famosa LDI. Entonces, el costo de ese LDI siempre va a ser el mismo, porque siempre va a haber una cadena de gastos que se van a tener que llevar a cabo para cumplir con esa logística de distribución. Lo que el Incoterm determina es qué parte de esa logística la va a asumir el comprador y qué parte la va a asumir el vendedor, entendiendo que el comprador a la larga va a terminar pagando toda la cadena logística, porque si el vendedor asume una parte del costo de esa cadena logística o de esa logística de distribución, se le va a transferir al momento de la venta o de determinarle el valor de venta al comprador esa parte del costo. Por ejemplo, en un término FOB, el vendedor se hace cargo de entregar la mercancía en el puerto de embarque en origen. En un término CIF, el vendedor se hace cargo de entregar la mercancía en el puerto de destino, incluida la contratación de un seguro. Pero ese costo adicional entre FOB y CIF, vale decir, el flete internacional más el seguro, el vendedor se lo va a transmitir al comprador al momento de establecer el precio. Pues no es lo mismo un precio de una mercancía entregada en valor FOB y el precio de la mercancía entregada en valor CIF. Entonces, al final, todo el costo de la logística de distribución internacional va a ser pagada por el comprador en el precio de venta del producto, más los gastos logísticos que determine el Incoterm seleccionado al momento del acuerdo internacional. Lo que se determina es de qué forma se va a distribuir el gasto, quién va a asumir qué parte y quién la otra parte, dependiendo de cuál de los Incoterms se haya elegido trabajar. Y también el cuarto punto o el cuarto aspecto es la determinación de los trámites o documentos aduaneros necesarios para poder cumplir con esta logística de distribución internacional. Al haber comercio internacional, involucra las acciones básicamente con un ente gubernamental, tanto en el país de origen como en el país de destino, que es la aduana. Y la aduana va a requerir una serie de documentación a la salida del país de origen como al ingreso del país de destino, lo cual va a determinar responsabilidades en la presentación o en la generación de esos documentos. El Incoterm determina, o los Incoterms determinan, quién es responsable en origen y quién es responsable en destino de la generación o presentación de esos documentos. Los Incoterms no regulan, por ejemplo, el tipo de mercancía, si es que esta va a ser nueva, si es que va a ser usada, si es que de primera calidad, de segunda calidad, o si tiene algunos condicionantes adicionales. Los Incoterms no determinan eso, no determinan la entrega de ningún tipo de garantía, no determina obligaciones en uso, en cesión de marca, no determina el valor de la mercancía. Lo que determina es el
la distribución de los gastos, nuevamente, pero no determina el valor, el precio de la misma, no determina la forma o el momento de pago. Eso también es un error bastante común. Creemos que si yo compro en términos CIF, tengo que pagar al momento que la mercancía llega a puerto destino, y no necesariamente es así. Yo puedo hacer una compra CIF, pero en un crédito de 90 días, que quiere decir que yo voy a pagar mi mercancía a los 90 días de arribada de cumplirse el Incoterms. El Incoterms se cumple cuando me lo entregan o cuando la mercancía llega al puerto del Callao, en un término CIF. A partir de ahí yo tengo 90 días para pagarla porque mi condición de crédito es 90 días al cumplimiento del Incoterms. Si mi Incoterms es término FOB, es decir, al momento del embarque, pues a partir del embarque yo tendré 90 días para pagar. Como puede ser que también la condición de pago sea un adelanto al inicio del proceso de producción, el pago de un segundo pago al momento del embarque y un tercer pago al momento de llegada de la mercancía a destino, sin importar cuál sea el Incoterms utilizado. No regula tampoco la transferencia de propiedades ni las jurisdicciones en que se van a desarrollar acciones legales de ser necesarias. También es importante tener claro que al hablar de los Incoterms, no hablamos solamente del uso del término en sí, sino de una composición para la presentación del Incoterms. Y la composición correcta para el uso de un Incoterms es mencionar, además del término comercial que estamos utilizando, el lugar donde se cumple la condición y la versión del Incoterms. Les paso a explicar qué significa esto. El Incoterms, como ya lo dijimos, nos va a determinar cuáles son las diferentes condicionantes o responsabilidades que yo voy a asumir. Por ejemplo, aquí en la lámina vemos el Incoterms término CIF, que como ya lo hemos dicho, incluye la responsabilidad de entregar la mercancía con todos los gastos generados hasta ese momento en el puerto de destino, ¿no? Pero si yo vendo un término CIF, soy un exportador peruano, y mi comprador me dice, pónmelo en un puerto en Estados Unidos, o quiero que me lo vendas en términos CIF aquí en Estados Unidos, ¿ustedes tienen idea cuántos puertos comerciales tiene Estados Unidos? Son más de 85 puertos comerciales que tiene. Entonces, ¿cómo yo sé en cuál de ellos tengo que entregar la mercancía? Para poder cumplir con el Incoterms de forma correcta, el Incoterms debe ir acompañado de un ubigeo, es decir, una ubicación geográfica donde se cumple la condición. Porque entenderemos que no es lo mismo entregar en el puerto de Miami, en el puerto de Houston o en Nueva York. ¿Correcto? Entonces, al haber una diferencia en costos, en logística, en las rutas de las naves, ¿no? En la continuidad de los viajes, las frecuencias, entonces todo eso va a determinar diferencias entre entregarlo en Miami o en Houston. Entonces yo tengo que dejar claro dónde voy a cumplir mi condición. Entonces, mi Incoterms debe ir acompañado de la ubicación geográfica donde se cumple. Si yo hago una compra en términos FOB para Perú, o perdón, en términos CIF para Perú, pues yo debo determinar si esa condición va a ser en puerto de Matarani, o en puerto de Callao, o en puerto de Chimbote. Porque si yo soy una empresa que está ubicada en Tacna, no me va a resultar lo mismo si mi vendedor me lo entrega en Callao o me lo entrega en Matarani. Pues mi logística desde el puerto a mi almacén final va a ser mayor si es Callao, y mucho mayor si es Chimbote, y mucho menor si es Matarani. Entonces yo voy a pedir una condición CIF Matarani, porque es el puerto que más se acerca al lugar donde se encuentra establecido mi negocio, ¿no? Mi ubicación. Entonces es importante determinar dónde se cumple la condición. Y finalmente la versión del Incoterms. ¿Qué quiere decir esto?
hablábamos de que cada 10 años se desarrolla una nueva versión o se presenta una nueva versión de los Incoterms, pero los Incoterms presentados o los Incoterms en vigencia no anulan los Incoterms anteriores, ¿no? Es como el software de una computadora. Cuando tenemos un videojuego o tenemos un programa y tenemos una versión, por ejemplo, de Windows 10, no quiere decir que todos los Windows anteriores estén eliminados. De repente alguien no se acostumbra al uso del Windows 10 y prefiere seguir usando el Windows X o el 8 o el NP, creo que también había una versión, no lo recuerdo muy bien. Entonces, al igual en los Incoterms, puede haber empresas, negocios que se hayan cerrado bajo una versión de Incoterms del año 2000, del año 2010, y que se siga ajustando a la realidad comercial específica de esas empresas, de esos negocios, y decidan seguir trabajando. Entonces, yo voy a aclarar que mi Incoterms es SIF, mi UIGEO es Miami, el lugar donde voy a cumplir mi condición, y estoy usando la versión de los Incoterms 2010. Ahora, si yo no pongo la versión del Incoterm específico que quiero utilizar, automáticamente se va a entender que estoy usando la última versión vigente. En este caso, la de los Incoterms 2020. Entonces, ahí, si yo coloco simplemente SIF Miami, quiere decir que mi condición de venta se va a cumplir entregándola en el puerto de Miami bajo el amparo de lo establecido en los Incoterms 2020, porque son los Incoterms vigentes, y no los mencioné, por ende se asume inmediatamente que son los que estoy utilizando. Pero si yo quiero utilizar la variable SIF de los Incoterms 2010, porque se acomoda más al tipo de negocio que tengo, o inclusive quiero utilizar un Incoterm que ya no está en vigencia, de los del 2010 que fueron eliminados, y que, por ejemplo, el Incoterm DAT, ¿no? Pero a mí me sigue sirviendo, se sigue ajustando las condiciones del negocio que yo tengo, del acuerdo comercial que yo tengo, lo puedo utilizar. Así ese Incoterm ya no existe en la versión 2020. Simplemente tendré que colocar mi Incoterm DAT, Miami, y aclarar que es bajo la versión 2010. ¿No? Los Incoterms 2010 fueron uno de los que más flexibilidad buscaron darle al comercio internacional, realizaron una serie de modificaciones, básicamente dividiendo los Incoterms en dos grandes grupos. Los Incoterms de uso marítimo, ¿no? Que son los que están divididos aquí en el gráfico, con el medio mundo solo en azul, que son el FAS, CFR, CIF y FOB, y los Incoterms de uso multimodal. ¿Qué quiere decir multimodal? Que pueden ser utilizados por todos los medios de transporte, sea el mismo marítimo, el terrestre, el aéreo, el ferroviario, por mencionar. Desaparecieron 4 Incoterms, el DES, el DAF, el DQ y el DDU, y aparecieron 2 Incoterms nuevos, el DAT y el DAP. También se categorizaron los Incoterms a partir de la condición de entrega de la mercancía. Fueron clasificados en 4 grupos, los Incoterms del grupo E, del grupo F, del grupo C y del grupo D. Los Incoterms del grupo E, que básicamente es uno solo, el Lexworld, se caracterizaba por entregar la mercancía en el lugar de fabricación, sin ninguna otra responsabilidad. Los Incoterms del término F se caracterizaban por ser los Incoterms que agrupaban todos los gastos en el país de origen. Los Incoterms del grupo C son aquellos que agrupaban, además de los gastos en origen, los gastos de transporte internacional. Y finalmente los del grupo D son los que agrupaban, además de los gastos en origen, el transporte internacional, los gastos en destino para esta logística de distribución internacional, que hemos dicho es la columna vertebral de donde se desarrollan los Incoterms. Entonces acá tenemos un poco más una descripción, el Lexworld, el FCA, el CIF, CPT, DAP, DAT, DDP, Export, perdón, bueno, se repite el Lexworld y el FCA, y el CFR, CIF, FAS y FOB
como términos solo marítimos. Y este es el cuadro resumen de lo que eran los Incoterms 2010, ¿no? Donde vemos la cuadrícula amarilla representa la responsabilidad del vendedor y la cuadrícula negra la responsabilidad del comprador, ¿no? Entonces, los Incoterms se caracterizan por ir incrementando la responsabilidad del vendedor y disminuyendo la responsabilidad del comprador. Desde el primer Incoterm, el Lexworth, que como seguro ya todos saben, genera una mínima responsabilidad para el vendedor. El vendedor básicamente fabrica, embala y entrega la mercancía en su almacén. Ni siquiera tiene la responsabilidad bajo este Incoterm de subirla o de estibarla, para usar un término más común en el comercio o en la logística, de estibarla sobre el medio de transporte que contrate el comprador. A partir del almacén del vendedor, todos los gastos y responsabilidades hasta que la mercancía es entregada en destino, ¿no? En el almacén del vendedor, del comprador en destino, perdón, ¿es responsabilidad de quién? Del comprador, ¿no? Luego pasamos por el término FCA, que es un término de uso multimodal y que ya incluye otro tipo de gastos. Luego tenemos el FAS, que es la variable del FCA, pero para marítimo, el FOB, el CPT y el CIP, que son los mismos Incoterms con la diferencia, perdón, el CPT es el mismo Incoterm que el CFR, con la diferencia de que el CPT se usa para cualquier medio de transporte y el CFR solo para el marítimo. Tenemos el CIP y el CIF, el CIP y el CIF, que se utilizan, igual son los mismos Incoterms, la diferencia es que uno se utiliza para todo medio de transporte y el otro solo de uso marítimo, y a partir de los Incoterms con inicial D, del grupo de las Ds, donde ya se convierten todos en Incoterms polivalentes, es decir, para cualquier medio de transporte. ¿Y por qué se presenta esto? ¿Por qué no es igual que en el CPT o en el CFR, que hay un Incoterm para todo tipo de transporte y un Incoterm para solo marítimos? Porque a partir del término DA, de los Incoterms con término D, la mercancía se entrega en destino, entonces ya no es relevante para el comprador el medio de transporte que se utilizó, sea que haya llegado por marítimo, por aéreo, por terrestre, por ferroviario. Como comprador, para mí no es relevante. Es relevante que me lo entreguen en un terminal aduanero, en un depósito, que me hagan o no los trámites aduaneros, que me lo trasladen o no lo trasladen hasta mi almacén. Ya es una responsabilidad que se resume a los gastos o las acciones logísticas en destino. No me interesa cómo llegó la carga hasta mi almacén o hasta mi país de destino, hasta donde yo me encuentro ubicado geográficamente. Lo que me interesa es lo que ocurre dentro de ese país. Por eso ya no tendría sentido dividir o buscar Incoterms a partir del grupo de las Ds que diferencien el marítimo con otros medios de transporte, porque no resulta relevante eso. Resulta relevante lo que va a ocurrir en territorio de destino. Ok, y llegamos ya a la parte importante de esta conferencia. ¿Qué ha cambiado a partir del 1 de enero del 2020 en el uso de los Incoterms? Bueno, es importante mencionar que los Incoterms han sido elaborados por un comité de redacción, conocido como el Drafting Group, ¿no? Que es un grupo de trabajo generado por representantes comerciales y especialistas, aduaneros, logísticos, legales, de los países miembros, ¿no? De los países que inicialmente fueron parte de la Cámara de Comercio Internacional, con la característica muy especial que a partir de la versión 2020, a este Drafting Group se han unido representantes de China y de Australia. Por primera vez, China ha participado en la revisión y presentación, análisis y presentación de los nuevos Incoterms. Y esto, como todos obviamente lo sabemos, debido al enorme crecimiento comercial. Ya no se podía dejar a China
el primer actuante del mundo, ¿no? Y la segunda, aunque para algunos pensamos que ya la primera economía del mundo, no se le podía seguir dejando fuera. Y otro que ha crecido muchísimo en su comercio internacional y sobre todo en una correcta legislación aplicada al comercio internacional es Australia, ¿no? El resto de miembros, en su mayoría, son países europeos, que son los que siempre han dominado o han tenido el control del manejo de los Incoterms. Hoy en día ya se han visto, digamos, invadidos o se han visto ya con la presencia de países de otras culturas, de otros usos, de otras costumbres comerciales. Este comité ha tenido en consideración las cuestiones y sugerencias que le llegan de los 150 países miembros, principalmente cámaras de comercios del mundo, que forman la Cámara de Comercio Internacional. Entonces, si bien es cierto, es un comité, un conjunto que se encarga de analizar, revisar los Incoterms, conformados básicamente por países europeos, China y Australia, en esta por primera vez en la versión 2020, reciben las notas, ¿no? Los cuestionamientos de las cámaras de comercio de todo el mundo y que van resumiendo durante estos 8 o 9 años, a partir del año 2010, han ido resumiendo las problemáticas o los inconvenientes que tenían el uso de determinados Incoterms. ¿Y para qué? Para que en la revisión se puedan analizar estos casos prácticos y se lleve a una mejor interpretación. Recordemos lo dicho al inicio, los Incoterms no son los términos, los Incoterms es la forma como entendemos, cómo interpretamos esos términos. Y es así que se genera un reordenamiento en el uso de los Incoterms. Básicamente, volvemos a la presentación de Incoterms para cualquier medio de transporte, que van desde el Export, el FCA, el CPT, el CIF, el DAP, el DPU y el DDP, ¿no? Ya vemos la aparición de un nuevo Incoterm acá, que es el DPU, y para transporte marítimo, que siguen siendo los mismos, el FAS, FOB, CFR y CIF. Otro cambio importante que se ha dado es la eliminación del Incoterm DAP, o Delivery and Terminal, ¿no? Y aquí es importante mencionar que se evaluó mucho la eliminación de los términos o de los Incoterms Export y DDP. Esto porque en la legislación de muchos países, y aquí incluimos la peruana, no permiten una aplicación correcta del término Export. Recordemos, en el término Export, el vendedor simplemente entrega la mercancía en su almacén y no se responsabiliza de nada más, por lo cual el comprador es el responsable de hacer los trámites de exportación, entre otras acciones que debe manejar. La legislación peruana no permite que una empresa no domiciliada en el Perú realice un trámite de exportación. Para poder ser exportador, tú tienes que tener un RUC y estar domiciliado. Por ende, un Incoterm Export no se puede aplicar en la práctica bajo nuestra legislación. Y en algunos casos, los exportadores peruanos que han hecho uso de este término, cuando han querido reclamar algunos beneficios, como por ejemplo la exoneración del IGB a la venta, porque las ventas internacionales, como seguro todos ustedes saben, no están gravadas con IGB, pues se trata de un impuesto a la venta local, SUNAT no les ha reconocido esta exoneración y les ha terminado cobrando el IGB de esas ventas, porque ellos no han hecho la exportación en la práctica, no son exportadores y por ende no tienen por qué beneficiarse con ello. Interpretación de SUNAT, que algunos pueden entender que es correcta y otros podemos entender que no es así. Pero en fin, esto se repite en muchos países, por eso se pensó en eliminar el término export. Y el término DDP tiene una situación muy similar, ¿no? En muchos países, el importador o el consignatario de la carga es el que tiene que hacer los trámites y el que tiene que pagar los impuestos para luego poder utilizar esos impuestos en su canje tributario. Sin embargo, en el término DDP, el comprador
no realiza ninguna acción y recibe su mercancía cuando se encuentra en su almacén, en su bodega, en su tienda, se la entregan en la puerta. No realiza ninguna actividad. Por ende, los trámites de importación en país de destino serían por responsabilidad ¿de quién? Del vendedor. Entonces, igualmente nuestra legislación no permite en un 100% este tipo de actividad. Lo permite para importaciones pequeñas, para esas compras que hacemos de páginas web por valores menores a $1,000. Sí, ahí sí el vendedor puede hacer a través de su operador logístico, DHL, UPS, FedEx, TNT, no sé, alguno de ellos, hacer los trámites para el pago de los impuestos y entregarle en puerta al comprador. Más si estamos hablando de una importación regular, de insumos, de bienes, de algún producto para ser comercializado, ya no se puede utilizar el término DDP. Entonces, se intentó eliminarlo, sin embargo, el análisis que se hizo al final, y por mucha influencia de China, que tiene mucho negocio al menudeo con ventas export y DDP, no se permitió o se decidió no eliminar estos Incoterms de momento. El Incoterm que sí fue uno de los más discutidos y al final se decidió eliminarlo fue el término DAT. Y esto porque, recordemos, el término DAT ha sido un término recién creado en los Incoterm 2010, es decir, tuvo solo una versión de vida. ¿Y esto por qué? Porque el término DAT significa entregar la mercancía en un terminal, Delivery and Terminal. Pero el uso de la palabra terminal y el entendimiento de la palabra terminal en diferentes realidades, en diferentes culturas, conlleva a una interpretación imprecisa de dónde se cumplía la condición de entrega, porque para algunos países el término o la expresión terminal es un almacén manejado por la aduana, para otros es el primer punto de ingreso del país, vale decir puerto, aeropuerto o cruce de frontera. Para otros estamos hablando de un depósito autorizado, es decir, había diferentes interpretaciones y para mí, como exportador, yo podría considerar un DAT Miami descargado en el puerto de Miami. Sin embargo, mi importador, mi comprador que estaba en Miami bajo ese mismo término, entendía que yo se lo tenía que entregar en su almacén en la zona libre comercial de Miami, porque él tiene un almacén ahí, donde la mercancía entra y no hace aduanas para poder ser comercializado dentro de esta zona especial comercial, ¿no? Entonces, esa interpretación imprecisa es la que hizo que se elimine este término. Y es así que aparece un nuevo término que es el Delivery and Place Unload, o entregado en un lugar descargado, ¿no? Y eso también era una dificultad que presentaba el término DAT, pues no aclaraba quién era el responsable de la descarga de la mercancía. El DPU tiene las siguientes obligaciones para el vendedor: embalar y transportar la mercancía hasta el puerto o terminal de cruce, haciendo todos los trámites de exportación, cruzar la mercancía o transportarla hasta el país de destino, avisar al importador cuando estén las mercancías en el lugar acordado, puede ser terminal, puerto, bodega u otro lugar convenido, así el importador podrá terminar con los trámites de importación. Entonces, ya aclara el término DPU que la mercancía se entrega descargada en un lugar convenido, ¿no? Un place. Entrégamelo en tal lugar. Y recordemos que debería ser DPU, Terminal Aduanero Santa Rosa. DPU, Puerto Miami. Tenemos que acompañar al Incoterm de la ubicación geográfica donde se cumple la condición. Bajo este término DPU, este nuevo término, las obligaciones para el importador son apoyar al exportador con la documentación e información necesaria para realizar el trámite y recibir la mercancía en el punto convenido para hacer los trámites aduanales correspondientes. Entonces, claramente delimitado
que donde me entregas tú la mercancía es el lugar acordado y a partir de ahí yo me hago responsable de los trámites y el posterior traslado hasta el almacén o el lugar donde pueda yo recibir o recepcionar ya mi mercancía una vez hecho los trámites de importación. Otro de los cambios importantes que se ha presentado en la nueva versión de los Incoterms 2020 es las diferentes coberturas en el seguro de transporte. El término SIP y el término SIF se caracterizan en común por obligar a la contratación de una póliza de seguro. Y se diferencian porque una se utiliza para cualquier medio de transporte y la otra para los medios marítimos, ¿correcto? Pero ahora, además se diferencian por el nivel de cobertura que tiene que tener el seguro que se va a contratar. Así, para el Incoterm CIP o SIP, se está obligado a contratar un seguro a favor del comprador con amplia cobertura, según la cláusula del Institut Carclus de Londres, ¿no? Que es el que rige las tipologías o las formas, las estructuras de los seguros. Mientras que el Incoterm SIF, para uso marítimo, el vendedor solo está obligado al uso de un seguro que corresponde a la cláusula C del mismo instituto regulador. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que hay menos riesgo en el transporte marítimo y por ende la póliza de transporte marítimo, al ser una cláusula C, va a ser de menor costo para el vendedor. No hay la obligación de contratar una póliza con mucha cobertura, pues los riesgos a los cuales se ve afecto, se podría ver afecto un transporte marítimo, son menores a los que se ven afectos otros tipos de transportes como el aéreo o el terrestre. Otro elemento importante que ahora está incluido dentro de los Incoterms 2020 es que se ha determinado claramente la responsabilidad de los despachos aduaneros, es decir, de quién es responsable de hacer los trámites aduaneros tanto en origen como en destino. Adicionalmente a ello, y algo que no se había tenido en cuenta hasta la versión del 2010, y que sí se ha desarrollado muchísimo como posibilidad de negocio, como aplicación logística para generar mayores negocios, es la generación o el régimen de tránsito, ¿no? ¿Y qué es un tránsito? Para entender por qué es tan importante mencionarlo hoy en día dentro de los Incoterms. Es cuando una mercancía atraviesa un tercer país que no es ni del vendedor ni del comprador. Un ejemplo claro y práctico es, por ejemplo, las exportaciones de nuestro vecino país de Bolivia. Seguro que todos sabemos que entre el 92 y 95% de las exportaciones del mundo se mueven por la vía marítima. Entonces Bolivia, a pesar de no tener puertos, no puede ser ajeno a este tipo de logística, si no sus exportaciones se encarecerían y no serían competitivas. Entonces, ¿qué hace Bolivia? Bolivia traslada su mercancía en tránsito por territorio chileno, territorio peruano, hasta llegar a un puerto del Pacífico y a partir de ahí envía la mercancía por vía marítima a sus destinos finales. Pero se dan cuenta, cruza un territorio que no es el suyo como vendedor y que no es el del país comprador. Vamos a poner como ejemplo una exportación a Houston en Estados Unidos. Entonces, Perú no es parte ni de Estados Unidos, que es el país comprador, ni de Bolivia, que es el país vendedor. Entonces, cuando la mercancía pasa por el Perú, está haciendo un tránsito. Y ahí se generaba un problema. ¿Qué pasa si esa mercancía tiene algún percance o genera algún percance, algún tipo de daño? Hablemos de, por ejemplo, que se pueda tratar de insumos químicos en territorio de un tercer país. ¿Quién asume la responsabilidad? Los Incoterms no determinaban una responsabilidad para situaciones en tránsito. Hoy en día ha determinado que en los casos de que sea un Incoterm, Export, FCA, FAS, FOB, CPT, CFR, SIP o SIF, el riesgo es asumido
por el vendedor. Y al contrario, en los Incoterms DAP, DPU y DDP, el riesgo lo asume en el primer caso es el comprador y en el segundo caso es el vendedor, ¿no? Porque recordemos, en un término DAP, DPU y DDP, el vendedor es responsable de entregar la mercancía en territorio de destino. Por ende, él sigue siendo responsable mientras esa mercancía está en tránsito. Mientras que en los otros términos, el comprador es el responsable de contratar el transporte marítimo o asume el riesgo, ¿no? En un término CIF, por ejemplo, el vendedor contrata el transporte y contrata el seguro. Pero dijimos que el riesgo no se transfería ahí, se transfería al momento que la mercancía era embarcada. Entonces, si la mercancía hace tránsito por un tercer país, la responsabilidad va a ser del del comprador en esos casos. Entonces, se ha dejado claramente establecido en los casos de tránsito quiénes son responsables de, en caso, generarse algún riesgo con la mercancía. Adicionalmente, los Incoterms 2020 trata con una mayor precisión la responsabilidad sobre la seguridad en dos circunstancias: el transporte desde el país de origen al de destino y los trámites de despacho aduanero, tanto en exportación, tránsito como importación. Entonces, se ha buscado darle una mayor seguridad jurídica y una mayor seguridad legal a las operaciones de comercio internacional, estableciendo la responsabilidad por cada tipo de Incoterm que tiene el vendedor o el comprador para cualquier situación de índole legal, de índole comercial, que se pueda presentar en los despachos o en el comercio internacional, lo cual incluye el despacho aduanero o la intervención de la aduana en origen, en destino o también en terceros países. Y así queda hoy en día la representación de los Incoterms para la versión 2020, ¿no? Donde vemos la responsabilidad de comprador y vendedor, y cómo va creciendo la responsabilidad del vendedor conforme va avanzando el Incoterm, y cómo se va reduciendo la responsabilidad del comprador hasta llegar a tener una responsabilidad casi nula en un término de compra DDP, ¿no? O un DPU, ¿no? Y esto es un poco lo que ha variado versus la versión del 2010, la lámina que les presenté casi al inicio, donde vemos, por ejemplo, que el DPU, ¿no? Lo vemos aquí, el DPU, el Delivery Place Unload, incluye la descarga de la mercancía en un lugar determinado por el comprador, mas no incluye los trámites aduaneros en destino. Por lo que explicábamos, de que el DDP pide que se haga los trámites en destino, pero no siempre es factible hacerlo, ¿no? Entonces, en el caso, por ejemplo, si vamos a hacer una importación en Perú de una maquinaria y queremos que nos la entreguen en términos DDP, no va a ser posible, porque el vendedor no va a poder hacer los trámites de importación. Entonces, ¿no puedo comprarla bajo esa modalidad? No, pero tengo la alternativa de hacerlo en un DPU. Es decir, que igual me lo entreguen en la puerta de mi almacén, descargado, pero yo haciéndome cargo de los trámites aduaneros, ¿no? Pero yo no quiero que me lo descarguen, yo quiero que me lo entreguen en el almacén, nada más. Entonces, hago uso de un Incoterm DAP, ¿no? Me hago responsable de los trámites aduaneros y ya luego yo lo traslado, lo descargo, lo meto a mi almacén. Y aquí vemos algo que también les venía comentando de forma continua: la responsabilidad en el término CFR y el término CIF para el caso marítimo, y el CPT y el CIP para caso multimodal. La responsabilidad el riesgo termina en el lugar donde se embarca la mercancía, ¿no? En este caso, al momento que se la entregamos al transportista, o en el caso marítimo, cuando la embarcamos en el puerto. Ahí termina la responsabilidad del vendedor.
El vendedor es responsable de contratar el medio de transporte marítimo en el caso del CIF y de además contratar un seguro. Sí, correcto. Pero si ocurre algo con la mercancía, quien va a reclamarle al seguro no va a ser el vendedor, va a ser el comprador, porque el vendedor le va a transferir la responsabilidad y el riesgo en el punto de embarque de la mercancía. Muchas gracias.